Hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción, soy Patricia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya tenemos el canal de YouTube en donde pueden encontrar también los podcasts y es Ser Salud Emoción. Recuerden que pueden encontrar los podcasts en las plataformas de Spotify, Deezer, iTunes, TuneIn, Google Podcast y otras. Bueno, bienvenidos el día de hoy, nuestro tema, ansiedad. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. En la tradición tolteca tienen un término, le dicen el mitote o la cháchara. ¿A qué se refieren con este término? A 1,000,000 de voces dentro de nuestra cabeza que hablan sin ton ni son, todas al unísono, todas haciendo bulla, todas haciendo ruido. A este mitote o cháchara del cual habla la tradición tolteca yo le digo las ardillas. Imagínense una plenaria de cualquier cámara de diputados o de senadores en México, por supuesto, ya saben, llena de bulla, incluso con carteles, todo el mundo hablando al mismo tiempo, sin ton ni son, sin ningún orden, todo el mundo hablando al mismo tiempo, pidiendo algo, y termina siendo un barullo inmenso, y termina siendo un mitote. ¿Por qué yo le digo a esto las ardillas, a todas estas voces? Imagínense que dentro de nuestra cabeza hay igual una plenaria de alguna cámara, como ya mencioné, pero son estos personajes a los que llamo las ardillas. Cada uno de estos personajes tiene algo que decir. Cada uno de estos personajes está ahí para darnos aviso de algo o para pedirnos algo. Pero normalmente no le hacemos caso. Normalmente tendemos a ignorar todas estas voces, normalmente tendemos a ignorar toda esta bulla, sin darnos cuenta que al ignorarla simplemente la estamos haciendo más fuerte, y sin darnos cuenta que al ignorar estas voces, que al ignorar estas sensaciones, estamos ignorando gran parte de nosotros mismos, y estamos ignorando realmente nuestras necesidades. Así es como surge uno de los personajes que es más importante. Esta ardilla normalmente la llamamos ansiedad. ¿Por qué considero a este personaje de los más importantes? Porque en realidad nos acompaña durante toda nuestra vida. Hay momentos en los que se hace más fuerte, hay momentos en los que simplemente está. ¿Por qué? Porque al final del día la ansiedad no es buena o mala. Es parte de nuestros mecanismos que nos sirven para poder interpretar la realidad o que nos sirven para poder adaptarnos y responder a la misma. El problema es que, como mencioné anteriormente, estamos muy acostumbrados a vivir afuera, es decir, a hacer caso de todo, de nuestro entorno, a hacer caso de todo y de nada a la vez, pero algo a lo que sí no hacemos caso comúnmente es a lo que nos comunica nuestro cuerpo, es a lo que nos comunicamos nosotros mismos, y tendemos a ignorar cada una de estas señales, cada una de estas necesidades. Nos anestesiamos de alguna manera o nos desconectamos hasta que estas sensaciones o estas señales se van haciendo cada vez más intensas, cada vez más intensas, cada vez más intensas, generando manifestaciones físicas que a veces son abrumadoras o apabullantes. ¿Por qué? Porque ya son manifestaciones físicas descontroladas que nos dominan y que ya de ser una ansiedad, una respuesta adaptativa y una señal de una necesidad, un aviso para poder cambiar de rumbo o para poder hacer algún ajuste, termina haciéndose algo que lo consideramos ya una enfermedad, es decir, una cuestión patológica. De ahí viene ya una fase de la ansiedad a la cual se le llama trastorno.
¿Por qué? Porque ya tiene manifestaciones a nivel fisiológico que nos dominan o que nos paralizan. Y dentro de estos trastornos de ansiedad hay diferentes variantes y hay todo un arco iris o espectro de manifestaciones. Sin embargo, vamos a hacer la división entre cuál sería una ansiedad adaptativa o funcional y qué sería una ansiedad ya como un problema o ya como un trastorno, incluso una enfermedad. Al ser seres sociales, constantemente estamos expuestos a situaciones que nos ponen a prueba, por decirlo de alguna manera, para poder adaptarnos a las mismas. Siempre va a haber mecanismos en nuestro cuerpo que nos den señales para poder interpretar estas situaciones y para poder ajustarnos y adaptarnos a ellas. La ansiedad es parte de esas señales que nos invitan a poder tener mecanismos de adaptación o lo que se llaman en terapia Gestalt ajustes creativos para poder responder a las situaciones que se nos plantean día a día en la vida. De hecho, la ansiedad es una señal que nos alerta de lo que pueda estar sucediendo en nuestra relación con el entorno. Es decir, muchas veces puedo yo tener ansiedad porque voy a presentar un trabajo nuevo, porque voy a dar una conferencia, porque voy a hacer un examen, porque tengo cualquier situación en la vida a la cual necesito encontrar la manera de adaptarme a ella para poder responder. En ese sentido, la ansiedad es una respuesta adaptativa, es decir, nos va a invitar a buscar los mecanismos que nos ayuden a poder responder a esa situación. Al mismo tiempo, la ansiedad es también un aviso. En muchas ocasiones tendemos a ignorarnos y tendemos a sobrecargarnos de cosas. Tendemos a llevarnos más allá de nuestro límite, tendemos a querer abarcar demasiado, tendemos a expandirnos como una especie de pulpo que trata de equilibrar y maniobrar como muchas cosas al mismo tiempo para poder responder según nosotros a todas las exigencias que tenemos en la vida o para poder responder a todas las exigencias que nos imponemos como cosas a resolver de manera diaria. Y muchas de esas ocasiones, al ser como un pulpo malabareando, terminamos por sobrepasarnos y sobrepasar nuestros propios límites. Muchas veces estamos acostumbrados a ignorar hasta dónde realmente puedo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad además hay como discursos muy claros en cuanto a tú debes poder, tú tienes que hacer, tú tienes que resolver, tú tienes que lo que ustedes quieran. Esta frase de tú tienes que nos condiciona a que sin importar el qué y sin importar el cómo, tenemos que encontrar la manera de hacer todo. Y además no nada más hacer todo perfectamente bien. Lo que yo me pregunto es ¿a qué se refieren con hacer todo perfectamente bien? Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a la pérdida, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a un millón de cosas. Y tendemos a ignorar todos estos miedos y tendemos también a maximizarlos. Es decir, muchas veces es demasiada la información
que recibimos del entorno, muchas veces es demasiada la exigencia que tenemos del entorno y de nosotros mismos, y tendemos a ignorarnos constantemente. Esta situación de ignorarnos constantemente hace que entremos en ansiedad. ¿Por qué la ansiedad de inicio es una respuesta adaptativa? Yo no sé si les ha pasado que de pronto se comprometen a alguna tarea, o que tienen que presentar un examen, o tienen que concluir algún tipo de trabajo, pero de pronto a lo mejor no estamos tan seguros de como lo que estamos haciendo, o no estamos tan seguros de poder lograr en el tiempo los objetivos que nos hemos puesto enfrente. O hay situaciones que nos están dando una señal de que algo no está bien y no sabemos cómo responder a esa situación, pero nos obligamos a seguir adelante, ignorando lo que estamos percibiendo. ¿Cómo me doy cuenta de que no estoy tan cómodo con una situación? Nuestro cuerpo nos da avisos. Los avisos pueden ser dolor en la nuca, puede ser dolor de cabeza tensional, que viene del dolor del cuello, puede ser dolor en espalda alta, puede ser sudoración en las manos, puede ser taquicardia, puede ser vómito, puede ser esa sensación de nudo en el pecho o nudo en el estómago, puede ser esta sensación de falta de aire. Todas esas sensaciones en general las interpretamos como ansiedad. ¿Por qué? Porque son una respuesta de lo que ignoramos. Es decir, primero hubo una señal que me estaba indicando que necesitaba parar. Primero hubo una señal que me estaba diciendo que necesitaba revisar algo y que no podía seguir adelante, que si seguía adelante me iba a llevar al límite. Pero en general tendemos a ignorar esa primer señal, y entonces, como bloqueamos esa señal, entonces viene una respuesta más fuerte, viene una respuesta orgánica, en donde trato de gritarme fuertemente que pare, trato de gritarme una vez más que algo no está bien, trato de gritarme que necesito revisarme. Pero muchas veces este grito de autoayuda que me estoy pidiendo lo ignoro también. Y entonces, de ser una respuesta adaptativa, de ser una señal de que necesito revisar cosas, de que necesito cuestionarme si realmente ese es el camino por el que quiero ir, si realmente estoy adaptándome de una manera funcional a la situación que tengo enfrente, tendemos a ignorarnos y tendemos a minimizar todas estas señales. Cuando pasé por alto una y otra vez todas estas señales, llega un momento en donde mi interpretación de la realidad ya no es adecuada, en donde ya entonces interpreto todo lo que pasa a mi alrededor como una amenaza, interpreto todo lo que pasa a mi alrededor como un problema, y empiezo a tener ideas que ya no tienen nada que ver con la realidad, sino que mi interpretación de todo empieza a ser catastrófico. ¿Les ha pasado alguna vez, a mí sí, que de pronto hay una situación que los pone nerviosos,
que sienten como que algo no está fluyendo correctamente, pero aún así insisten en seguir adelante. Bueno, es ahí cuando llega esta insistencia de seguir adelante que entonces las manifestaciones físicas que mencioné anteriormente empiezan a ser cada vez más potentes, cada vez más fuertes y se convierten en algo incesante. Y entonces empiezan a aparecer sin ton ni son, sin que haya un estímulo real, sino que mi mente ya empieza a generar ideas que me llevan hacia una situación que no está pasando en realidad, pero que yo ya di por hecho que iba a pasar. Por eso la frase del principio, que la ansiedad es exceso de futuro. Al final del día, la ansiedad también puede generarse ya no por el estímulo de algo que está sucediendo en este momento. Es decir, a mí me puede dar ansiedad, por ejemplo, grabar un podcast. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los podcasts que hago es una experiencia nueva y al final siempre hay en mí una exigencia de que sea un contenido de que pueda servirle a las personas que lo escuchen. Y sí me genera una cierta ansiedad, que al final es esa energía que me invita a moverme y me invita a que yo pueda realizar esto. Y esa sería una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Pues porque es una invitación a hacer las cosas, ¿no? Y entonces en esta adaptación pues experimento esa energía y esa ansiedad que es incluso agradable. ¿Por qué? Pues porque es algo que pues sí me llena de excitación por poder generar algo de utilidad. Pero, ¿qué pasaría si yo, en lugar de quedarme en esa excitación, en esa ansiedad que me invita a hacer las cosas y a generar un contenido, entonces empiezo a pensar que con cada palabra que yo diga, que con cada cosa que no diga incluso, puedo generar algo negativo? Entonces ya estaría haciendo una interpretación de algo que ni siquiera está pasando. Ya estaría haciendo una interpretación de algo que solamente está en mi cabeza y que yo estoy alimentando con una serie de ideas. Y esa serie de ideas me van a generar una ansiedad que ya no tiene nada que ver con la realidad y que ya no tiene nada que ver con la situación ni con lo que está pasando. Y ese tipo de ansiedad me puede generar una respuesta que ya no es adaptativa, que ya se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque entonces puedo generar todo un marco de posibilidades en donde algo malo puede pasar, ¿no? Como si yo me levantara en algún momento en el día y lo que yo hago o deje de hacer va a significar que el mundo gire o no. Digo, es muy exagerado, pero un poco es así con las ideas catastróficas. Generamos un marco de posibilidades en donde además todas esas posibilidades terminan mal. Y eso me puede generar muchísima ansiedad y esa ansiedad puede generarme que me paralice y puede generarme un miedo que ya no es funcional. Puede generarme que entonces yo ya no pueda convivir de manera adecuada con la realidad y con mi entorno, porque entonces todo me va a dar miedo. Porque sí es cierto, cualquier cosa puede pasar, porque estamos vivos, pero no todo lo que puede pasar es malo
ni todo lo que puede pasar es bueno tampoco. Puede pasar cualquier cosa. El tema de la ansiedad también tiene que ver con una idea de control. También tiene que ver con esta cuestión que nos cuesta muchísimo trabajo, que es esta frase de lo que tenga que pasar va a pasar. Es decir, nos cuesta fluir con la vida, nos cuesta aceptar que hay cosas que no están en nuestras manos, que no dependen de nosotros ni de nuestras decisiones, que van más allá de nosotros y que no lo podemos evitar. Como ya mencioné anteriormente, hay diferentes situaciones que nos pueden generar ansiedad, desde situaciones muy simples que tienen que ver con adaptaciones que tenemos de manera cotidiana y con retos, incluso si lo quieren ver así, a los cuales necesitamos encontrar una forma de responder a ellos. Y también existen conflictos reales que nos generan ansiedad, es decir, situaciones que se presentan y que son parte de la vida, pero que nos son más difíciles de procesar y de responder a ellas. ¿Como cuáles? El miedo a ser dañados, el miedo a poder tener una enfermedad, el miedo a ser dañados física o psíquicamente, física o emocionalmente, para decirlo de otra forma. El miedo a la pérdida, el miedo a la muerte, el miedo a la separación. Al final, este miedo a la separación puede ser desde una pérdida o desde tener a un ser querido enfermo y que haya una posibilidad de pérdida, hasta una separación como el rompimiento de una pareja, un divorcio, por ejemplo. Al final, eso es un conflicto de separación en cualquiera de los casos y es una pérdida en cualquiera de los casos o una posibilidad de pérdida. Y eso va a generar ansiedad. Y esos son conflictos reales a los cuales estamos expuestos porque son experiencias de vida al final del día, agradables o desagradables, pero son parte de nuestra vida. Y hay de esas experiencias unas con las cuales puedo lidiar más sencillo y otras que se me dificultan. Y toda aquella experiencia que tenga que ver con lo que mencioné anteriormente es más difícil de procesar y por lo mismo me va a generar ansiedad, sobre todo cuando no me doy permiso, no me doy el tiempo de poder procesar la experiencia o de poder procesar lo que está sucediendo. También me va a generar ansiedad sensaciones como la culpa y la vergüenza. Cualquier situación que me genere cualquiera de esas dos emociones me va a dar tristeza, me va a generar frustración y de este conflicto emocional va a generarse ansiedad. ¿Por qué? Pues porque si yo me siento culpable o tengo vergüenza por algo, quiere decir que de alguna manera fui en contra de algún tipo de código social o código familiar o de regla, por decirlo de alguna manera, lo cual me va a generar sensaciones de culpa o de vergüenza o ambos. Y estas emociones detrás de ellas van a tener un contenido de tristeza, van a tener incluso enojo, frustración, y todo esto junto me va a dar ansiedad. ¿Por qué? Porque es información con la que no sé qué hacer. Es información que no sé en dónde poner, cómo interpretar. Y eso da ansiedad también. También tenemos todo aquello que me genera impotencia.
Cuando estoy ante una situación en donde por alguna razón siento que las soluciones o posibilidades escapan de mis manos o que yo no tengo manera de poder tomar una decisión, me voy a sentir impotente y eso me va a generar ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no puedo resolver, no como yo quisiera. Y volvemos al tema del control, porque al final del día hay muchas situaciones en donde no podemos resolver como nosotros quisiéramos. No podemos hacer lo que nosotros quisiéramos porque escapa de nuestras manos. Y es entonces cuando viene la frustración y es entonces cuando viene la ansiedad por la imposibilidad. Es la sensación de que nuestras necesidades y deseos no tienen lugar. Es decir, es cuando siento también que no puedo conseguir lo que quiero o no puedo hacer lo que quiero. Eso nuevamente me va a llenar de frustración y eso también me va a llenar de una profunda tristeza. ¿Por qué? Pues porque me siento maniatado, me siento imposibilitado a ir por lo que quiero y eso también me genera ansiedad. Este tipo de estímulos son los que yo creo que estamos más acostumbrados a ignorar. ¿Por qué? Pues por condicionamientos sociales, por expectativas externas e internas, por ideas. Al final del día estamos regidos por muchas ideas y muchas de esas ideas ni siquiera son nuestras. Y ahí entra lo que hablaba anteriormente, los deberías y los tendrías. Y todos estos condicionamientos me van a generar ansiedad porque muchas veces son condicionamientos y son cosas que me imposibilitan a tener lo que realmente quiero o a hacer lo que realmente quiero y que de alguna manera siento que se me condiciona y se me obliga a ir y a hacer cosas que en realidad ni siquiera se me antojan, vaya, ni siquiera me interesan. Y eso también genera ansiedad. Al final del día, nuevamente caemos en el hecho de que la ansiedad es algo que me dice, no vayas por ahí, por favor no vayas por ahí, por favor no sigas adelante. Por favor, detente. Por favor, revisa. Por favor, escúchate. Pero en la mayoría de las ocasiones no lo hacemos. ¿Hasta que qué? Pues hasta que mi cuerpo me dice, ay, si no me vas a hacer caso, entonces te paro yo. Y entonces vienen los trastornos de ansiedad, que ya son manifestaciones físicas y no nada más físicas, también emocionales y psicológicas, que ya van a necesitar de un tratamiento, que ya van a necesitar de un abordaje diferente porque ya no puedo controlarlo. Ya mis reacciones ya me dominan, porque ya me llevé al límite. Es más, ya lo sobrepasé. ¿Qué pasa cuando entonces sobrepaso el límite? Pues entonces la ansiedad de ser algo adaptativo ya se convierte en un problema y es entonces en donde viene la clasificación de los trastornos de ansiedad. En este abanico en donde ya hay una manifestación física y psicológica podemos encontrar los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad, algo que se llama mutismo selectivo, es decir, este pánico a hablar en público, en donde no se puede decir como ninguna palabra o no se puede hablar con el entorno o con un grupo en específico. A veces no es con todo el mundo, a veces es en ciertas circunstancias o con un grupo en específico o en una situación en específico donde viene este mutismo, donde me quedo literal mudo, no puedo decir palabra. El trastorno obsesivo compulsivo,
Tenemos las fobias, que existen diferentes tipos de fobia, y en fin, muchas patologías que ya necesitan de una intervención psiquiátrica. ¿Por qué? Pues porque ya mi organismo ya no es capaz de, o yo ya no puedo con los estímulos físicos que presento, y entonces ya es necesaria medicación. ¿Para qué? Pues para poder reorganizar y controlar de alguna manera todas estas señales que se llevan a cabo a nivel neuroquímico y que tienen manifestaciones físicas. Es importante que podamos entender que no son cosas de echarle ganas, no son cosas de tener una gran voluntad para salir de ellas. Ya cuando se presentan desequilibrios orgánicos de esta índole, es necesario que podamos pedir ayuda de manera puntual. ¿Para qué? Pues para que podamos salir de esto. Muchas veces se necesitan medicamentos en combinación con terapia. Cuando se trata de cuestiones leves, ¿no? Cuando son cuestiones adaptativas en donde todavía se presentan solamente en algunos momentos y que no son cosas que rigen nuestra vida, a veces con terapia es suficiente. Sin embargo, es necesario que se pueda acudir con un profesional de la salud para que pueda orientarnos acerca de qué es lo mejor en cuanto a forma de tratamiento. Hay diversas formas de tratar, hay diversos tipos de soluciones, el punto es poder buscarlas, el punto es reconocer cuando ya realmente la situación me rebasó. Desde mi perspectiva tampoco es necesario llegar hasta allá, es decir, hasta estar completamente rebasado. ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo evitar estar completamente rebasado? Pidiendo ayuda antes, acudiendo a terapia o acudiendo a algún tipo de tratamiento que me pueda ayudar en el momento en el que empiezo a presentar pues este tipo de situaciones, en el momento en el que empiezo a detectar que hay cosas que me empiezan a generar molestias, en el momento en el que empiezo a percibir que no estoy tan cómodo con algo, en el momento en el que empiezo a notar que hay demasiada preocupación, en el momento en el que empiezo a sentir que el cuerpo me da manifestaciones que realmente yo no había sentido antes, como ese dolor en el cuello, como ese dolor en la espalda, como esa sensación de inquietud, esa sudoración en las manos. Todo eso empieza a pasar antes de llegar a un trastorno de pánico. Todo eso empieza a manifestarse antes de que se convierta en un trastorno de ansiedad como tal. Empiezo a percibir incluso cambios en mi patrón del sueño, tal vez dolores de cabeza ante situaciones que me están rebasando, pero que yo no quiero reconocer. Aquí lo importante es poder hacerme preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando con esto? ¿Desde cuándo empecé a estar tan incómodo? ¿Realmente esto es algo que quiero hacer? ¿Realmente esto es algo con lo que me siento cómodo? ¿Realmente esto es lo que creo? ¿Realmente esto me hace sentir bien?
Si nos hacemos ese tipo de preguntas en cuanto empezamos a sentir esta incomodidad, en cuanto empezamos a sentir que algo no va del todo bien, podemos evitarnos llegar a un punto en donde una respuesta adaptativa, que es la ansiedad, ya se convierte en un problema y ya me paraliza. Siempre hay un punto antes, siempre hay un punto en donde puedo hacerlo diferente. Yo no estoy diciendo que sea fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces este hacerlo diferente significa que, según yo, voy a ir en contra de algo preestablecido. Voy a ir en contra de algo que, según yo, tengo que cumplir. En general, eso de lo que según yo voy en contra no son otra cosa que ideas y expectativas. El punto es que pueda preguntarme si realmente eso es lo que quiero, si realmente eso me hace sentir bien, si realmente estoy cómodo o no. Los dejo con una frase. El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Los invito a que empiecen a preguntarse, los invito a que empiecen a revisar qué tan cómodos y qué tan incómodos están con alguna situación. Los invito a hacerse la pregunta de ¿qué me está pasando con esto? Los invito a que se detengan, a que se revisen. Fue un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo en donde quiera que estén. Hasta la próxima.